Bienvenidos sean todos a este tutorial. Aquí vamos a aprender cómo podemos construir un prisma utilizando la herramienta de gráficos 3D de GeoGebra Clásico 5. Vamos a entrar a esa vista, lo podemos hacer desde acá, dando clic directamente aquí donde dice gráficos 3D, o podemos ingresar directamente desde la vista, gráfica 3D. Voy a hacerlo por acá. Ok. Inmediatamente aparece el sistema de coordenadas rectangulares en el espacio. Vamos a seleccionar los controles que nos ayudan a girar el sistema de referencia. Y lo voy a mover hasta esta posición, que fue la convención que hemos mencionado utilizar. Es decir, mover el primer octante hasta esta posición. Bien, este comando nos ayuda también a girar el plano en diferentes posiciones, verlo de diferentes maneras. Hay otro comando que nos ayuda a modificar la escala de los ejes, y voy a moverlo hasta esta posición, o sea, hasta esa escala, que nos va a ayudar un poco la construcción que vamos a desarrollar en este ejemplo. Entonces, nuestro proyecto se basa en el diseño de un prisma que podamos encontrar en nuestro entorno. En mi caso, he decidido construir la ilustración o el diseño gráfico de una cajita de jugo. Una cajita de jugo. Las dimensiones de esa cajita de jugo son las siguientes. Tiene base cuadrangular, precisamente un cuadrado, que tiene sus lados de longitud 7. Y sus caras son rectángulos donde las bases miden 7 y la altura mide 6.5 centímetros. Esas fueron las dimensiones que tenía la cajita a la hora de medir precisamente esas dimensiones. Entonces vamos a iniciar la construcción precisamente tratando de construir este prisma. Hay un comando que dice cómo construir un prisma por acá y nos dice cómo podemos hacerlo. Dice que seleccione un polígono como base y que luego dé un punto del tope. Para facilitar un poco más esta construcción, yo voy a ocultar este plano, que es el que aparece desde el inicio. Vamos a modificar un poquito la visión hasta acá. Necesitamos un plano, pero vamos a poner un plano de esta forma. El plano que voy a construir, este comando de plano, vamos a utilizarlo un poquito más adelante también en otros momentos. Así que sencillamente el comando de plano dice que para poder representarlo necesitamos 3 puntos, o un punto y una recta, o 2 rectas, o un polígono. Esas son las opciones que tú le puedes dar a GeoGebra para que te construya un plano. Yo le voy a dar simplemente 2 rectas, y esas rectas son los ejes coordenados para que me grafique el plano XY. Voy a decir por qué hacerlo de esta forma si ya estaba el plano XY, pero prefiero que sea de esta forma. Bien. En ese plano que acabamos de construir, vamos a ubicar un punto en ese objeto que directamente fue el plano que construimos. Ese punto puede ser ubicado en cualquier lugar, no importa. Vamos a ubicar otro punto porque necesito construir una recta. Dice que para construir una recta debo seleccionar 2 puntos, ubicaciones. Por tanto, para construir una recta simplemente le di esos 2 puntos. ¿Para qué servirá esta recta? Como ustedes observaron, a la hora de construir un prisma, necesitamos un polígono de base. Hay un comando también que me permite construir un polígono, pero ¿cuál es el detalle? Si utilizamos ese comando para construir un polígono, sencillamente yo puedo modificar la longitud de los lados de ese polígono como se me antoje, cuando quiera mover los puntos y ya. Y no queremos eso. En nuestra construcción del prisma necesitamos que los puntos vértices se queden fijos y que midan las dimensiones, o que tengan las dimensiones que precisamente tiene
nuestra cajita u objeto que seleccionamos. Por tanto, la base de mi prisma necesito que sea un cuadrado cuyos lados midan 7. Por eso no puedo utilizar directamente este comando para construir mi cuadrado. Así que sencillamente voy a quitar ese cuadrilátero, a darle a borrar, dando clic derecho, listo. Y estos puntos también puedo borrarlo. Punto A, punto D, E y F. Presionando la tecla control, seleccionando los puntos, podemos seleccionar varios objetos a la vez. Le doy un clic derecho y borrar. Sencillamente lo necesitamos. Entonces, vamos a construir el cuadrado de base utilizando esta recta. Ahora bien, recordemos la definición de cuadrado. Un cuadrado es un rectángulo cuyos lados consecutivos son congruentes. Y un rectángulo es un paralelogramo, pues entonces vamos a construir un paralelogramo. Hay un comando de punto que dice intersección. Los puntos de intersección son diferentes que los de los demás puntos, porque estos puntos de acá no pueden ser modificados, es decir, son puntos fijos, no cambian su coordenada aunque tú quieras mover la figura, van a quedarse ahí siempre. Entonces, si nosotros podemos lograr que nuestros vértices del cuadrado sean puntos de intersección, vamos a garantizar que precisamente los lados de ese cuadrado van a quedarse de esa misma longitud siempre y no va a cambiar. Entonces, vamos para allá. Vamos a trazar una recta perpendicular a esta que tenemos acá. Mira aquí, recta perpendicular. Dice, dame un punto y una recta perpendicular o plano. La recta que le voy a dar es esta que acabo de construir, pero debo de darle otro punto. Por lo tanto, el punto lo voy a poner por acá. Voy a construir una recta perpendicular a esta que pase por este punto. Pase por el punto C y que sea perpendicular a esta recta. Ahí está. Otro comando es la vista frontal. Si le doy la vista frontal de este plano, puedo ver que realmente lo que se construyó aquí fue construido un ángulo recto. O sea que estamos iniciando la construcción de nuestro cuadrado básicamente. Ahora bien, otra de las cosas que queremos lograr es que ese cuadrado tenga longitud 7, ¿verdad? Los lados del cuadrado tengan longitud 7. ¿Cómo logramos eso? Vamos a hacer uso de la circunferencia. Aquí hay un comando de circunferencia en el que tú le puedes dar el radio para que ella te lo grafique. Utilizamos ese comando, dice seleccionamos un centro, la dirección y luego el radio. El centro es un punto, la dirección es un plano y el radio es una longitud que simplemente tú digitas. Entonces, el punto que yo quiero tomar como centro va a ser ya uno de los vértices de mi cuadrado y precisamente ese vértice va a estar ubicado acá en la intersección de las dos rectas perpendiculares que vimos. Vamos a graficar la circunferencia que tiene centro D, el que acabo de construir, dirección, el plano XY y el radio 7 porque es la base del polígono o la base del prisma que estamos construyendo acá. Entonces, ahí está. Si pueden observar la diferencia entre los puntos, este punto de acá yo lo puedo mover, pero este que es el de intersección, si trato de hacerlo no lo puedo lograr. Entonces, esos puntos azules simplemente nos ayudan para definir las rectas, pero no son los que vamos a necesitar. Así que yo voy a seleccionar esos puntos y simplemente los voy a ocultar porque no los necesito en la construcción. No los borro porque si lo borro se me va todo lo que he construido. Simplemente voy a quitar el objeto como visible. No necesito verlo por ahora. Bien. Estos dos puntos acá que vemos como intersección entre la circunferencia y las rectas construidas van a ser los siguientes dos vértices de nuestro cuadrado. Así que ya tenemos tres vértices del cuadrado. El siguiente lo conseguimos con rectas paralelas, que ya sencillamente es cerrar el paralelogramo, básicamente. Y ahí garantizaremos que tengamos precisamente un cuadrado. Trazo una recta perpendicular a esta recta, pero que pase por el punto G. Trazo una recta perpendicular a esta, pero que pase por el punto F. Y ahí tenemos ya nuestro cuadrado construido.
Damos punto de intersección entre esta recta y esta, por ejemplo, y ahí tenemos 4 puntos. Esos 4 puntos son precisamente los vértices del cuadrado de base de nuestro prisma. Muy bien, entonces podemos ahora elegir polígono y ya tener ahí construido nuestro cuadrado, que será la base de nuestro prisma. Perfecto. Lo que queremos ahora es sí construir el prisma. Recordamos que aquí dice que seleccionemos un polígono de base, es ya el que tenemos construido acá, y luego un punto del tope. Ese punto del tope obviamente va a ser la altura de nuestro prisma. Esa altura del prisma la tenemos definida como 6.5, básicamente la longitud de esa altura, porque esa fue la dimensión que tenía nuestra cajita que estamos diseñando. Entonces, vamos a hacer simplemente una prueba a ver desde dónde va a tomar ella la referencia para armar esa altura. Si pueden ver la crucecita, ella quiere que yo le ponga el punto allá en esa esquina. Pero obviamente si yo lo hago así de esta forma, yo no voy a saber si realmente esa longitud va a ser de 6.5 realmente, que es la construcción que estamos haciendo. Por tanto, me voy a ahorrar este paso. O sea, simplemente no lo voy a hacer ahora, sino que voy a construir aquí mismo, allá detrás, una recta que me garantice, o un punto que me garantice que directamente la altura del prisma va a ser la que yo necesito. Así que voy a dar control Z. Bien, lo quiero por allá. Entonces, hay otra opción para poder construir una recta perpendicular. Y es que la recta puede ser perpendicular también a un plano. Decía que para graficar una recta perpendicular necesitamos un punto y una recta, o un punto y un plano, básicamente. Entonces le voy a dar el punto y le voy a dar el plano. Bien, esa recta que hemos visto aquí, la que acabo de construir, es una recta que es perpendicular al plano XY, pero que pasa por uno de los vértices de nuestra base del prisma, básicamente. Y eso está bien porque eso es lo que queremos, que esa sea la altura de nuestro prisma. Entonces, en esta recta debemos ubicar el punto que nos representará el tope de la altura, básicamente. Queremos que la altura sea de 6.5, entonces vamos a tomar la idea de la circunferencia, pero hacerla en el plano que contiene este lado del prisma y esta recta. Pues entonces vamos a construir otro plano, pero un plano que contenga la recta que construí y esta otra recta, porque básicamente ahí está. Se puede graficar un plano con dos rectas, como al principio lo hicimos. Entonces, en ese plano vamos a construir la circunferencia que nos delimitará la altura de nuestro prisma. Entonces, vuelvo hacia allá. Podemos ver la vista frontal de este plano para que nos orientemos mejor. Es decir, vamos a darle la vista frontal acá, por ejemplo. Necesito construir una circunferencia que tenga radio 6.5, pero que su centro sea el punto G, que fue el que tomamos como referencia para trazar la recta. Entonces vamos a dar el comando de circunferencia, vamos a ubicar el punto G y como dirección vamos a tomar el plano que acabamos de construir, que es el plano perpendicular al plano XY. O sea, damos clic allá y sencillamente me pide el radio 6.5, que es el radio que necesito. Y ahí está, se crea la circunferencia. Como podemos ver, sencillamente ahí tenemos ya básicamente como que la visión de cómo va a quedar el prisma, ¿sí? Entonces, por último, vamos a trazar la intersección ahí y ese va a delimitar la altura de nuestro prisma. Ahora sí podemos utilizar el comando para que cuando quiera ya construir el prisma, las dimensiones queden totalmente delimitadas y no haya fallos ahí luego que yo quiera mover o algo, no se me desbarate lo que había construido. Bien, entonces vamos a construir el prisma seleccionando el polígono de base y el punto de tope que fue el que construí. Fíjense que son todos negros, ¿verdad? Entonces dámosle al polígono de base y démosle el punto de tope.
ahí hemos ya construido nuestra cajita de cartón diseñada gráficamente en GeoGebra. Ya lo que nos queda es ya sencillamente darle estilo a esto. Por ejemplo, la cajita que estaba diseñando tenía color verde, así que nosotros podemos darle formato a todo esto. Simplemente elegimos el cursor y podemos ir directamente donde dice prisma, por ejemplo, y darle clic derecho donde dice propiedades. En las propiedades nos aparece una ventana que tiene varias opciones. En básico tenemos esto, pero nos interesa el color. Básicamente el color quiero que sea un verde como de este color acá, y que sea más opaco para que se vea más o menos así. El estilo, el grosor de los segmentos con los que construimos, también no quiero que sea tan no tenga ese grosor así, voy a poner un poquito menor. Si vieron, disminuyó un poco la opacidad del trazo, ahí está bien. Bien, ya ahí podemos configurarlo como querramos. Sencillamente, cuando configuramos el color, ya puedo ver que hemos construido nuestro prisma. Bien, y le damos vuelta y podemos ver la animación completa. Sí. Ya para limpiar el diseño, lo que puedo es optar por ocultar los elementos que utilizamos en la construcción. Oculto las cónicas, oculto los planos, oculto todos los puntos que no necesito ver. Los puntos de intersección se van a quedar ahí fijos porque fueron con los que, o sea, ya no se van a ver. Vamos a darle de nuevo, ahí se van a quitar, y las rectas también las voy a ocultar. Y ahí básicamente ya tenemos nuestra construcción. Esos puntos de acá se quedaron sin ocultar, podemos seleccionarlos, ocultarlos, y ahí está la construcción de nuestro prisma. El estilo va a depender de el objeto que usted haya seleccionado, pero este es un ejemplo, una idea a seguir para poder construir ese prisma. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.